El caso de Brandon Swanson es uno de esos misterios que parecen surgir de la rutina diaria, pero que con el tiempo se convierte en un enigma que nadie puede explicar del todo. Brandon era un joven de 19 años, estudiante universitario con una vida que desde fuera parecía bastante normal: amigos, estudios, fines de semana de ocio y esa sensación de libertad que acompaña a la juventud. Pero hay algo inquietante en los casos como el suyo: la manera en que una vida corriente puede transformarse en un misterio que captura la atención de todo un país y luego del mundo durante años. Lo que hace que el caso de Brandon sea tan comentado y estudiado no es solo el hecho de que desapareció, sino la combinación de elementos que lo rodean: la edad, el contexto, la zona geográfica, la época del año y, sobre todo, las circunstancias personales y sociales que rodeaban su vida. La gente se siente atraída por estos casos porque, de alguna manera, podrían haber sido ellos, o alguien que conocen, en la misma situación. Es un recordatorio inquietante de que la vida puede cambiar en un instante y que, a veces, los detalles más pequeños pueden generar preguntas que nadie sabe responder. Además, su historia se ha vuelto particularmente popular en foros, documentales y debates en línea, convirtiéndose en uno de los casos modernos más discutidos en la comunidad de desaparecidos. A través de los años, Brandon se ha transformado casi en un símbolo de los enigmas sin resolver: un joven que desaparece en circunstancias aparentemente normales, sin señales evidentes de violencia ni indicios claros de que pudo haber ocurrido. Esa mezcla de normalidad y misterio genera un efecto hipnótico en quienes estudian su caso. No hay un culpable inmediato, ni un móvil evidente, ni siquiera un escenario claro, y eso lo hace infinitamente intrigante. Otro factor que ha hecho que la desaparición de Brandon Swanson trascienda lo local es la manera en que la historia toca emociones universales: la preocupación por un hijo, el miedo a lo desconocido, la angustia de la incertidumbre. Cada vez que alguien lee sobre él, siente esa mezcla de empatía y tensión, como si uno mismo pudiera encontrarse en una situación donde las respuestas no existen, y donde cada teoría genera más preguntas que certezas. Este tipo de casos no solo despiertan curiosidad, también fomentan reflexión sobre lo vulnerable que puede ser la vida cotidiana y lo impredecible que puede resultar el mundo que nos rodea. En definitiva, Brandon Swanson no es solo un nombre en un expediente policial, es un fenómeno mediático y cultural. Su desaparición y la manera en que la comunidad ha tratado de entenderla durante más de una década lo ha convertido en un caso icónico de misterio moderno. La historia de su vida, su juventud y la sensación de normalidad que la rodeaba hace que su caso sea aún más perturbador, porque todos podemos imaginar que en cualquier momento lo cotidiano puede convertirse en un enigma imposible de resolver. El 14 de mayo de 2008 comenzó como un día más en la vida de Brandon Swanson. Tenía 19 años y estudiaba en el área de Minnesota, pero como muchos jóvenes, también disfrutaba de los fines de semana fuera del campus, compartiendo tiempo con amigos y explorando la sensación de independencia que la juventud ofrece. Esa tarde en particular, Brandon estaba con amigos en la ciudad de Marshall. Habían pasado la noche conversando, escuchando música, riendo, como cualquier grupo de estudiantes que busca relajarse antes de una nueva semana. Sin embargo, esa noche terminaría siendo la última vez que lo viera a alguien que lo conociera. Cuando decidió que era hora de volver a casa, Brandon emprendió un trayecto que en circunstancias normales habría sido corto y rutinario. Para cualquier persona que conociera la zona, el viaje desde Marshall hasta Taunton parecía sencillo: carreteras conocidas, caminos que había recorrido cientos de veces sin obstáculos inesperados. Pero algo en esa noche veraniega, quizá la oscuridad, quizás un momento de distracción, lo colocó en una situación que pronto se transformaría en una pesadilla silenciosa y casi imposible de resolver. Durante el viaje, Brandon se salió del camino y quedó atascado en un campo. Aquí es donde la narrativa del caso comienza a fragmentarse, porque cada detalle posterior se combina entre claridad y misterio. Brandon, lejos de entrar en pánico, hizo lo que muchos esperaríamos de un joven responsable: llamó a sus padres para pedir ayuda. Las llamadas que hizo esa noche son un reflejo de su personalidad: tranquilo, detallista, consciente de su entorno, pero también vulnerable por la situación inesperada en la que se encontraba. Habló con su madre y con su padre, describiendo exactamente dónde estaba y pidiendo que vinieran a buscarlo. Lo que hace que este caso sea tan inquietante es lo que sucede en los minutos siguientes. Brandon estaba consciente, lúcido y comunicativo, y aún así, en cuestión de momentos, desapareció sin dejar huella. Durante la conversación telefónica,
describió señales de luz y sonidos cercanos que parecían ayudarlo a orientarse. Sin embargo, sus palabras se mezclan con una tensión creciente a medida que hablaba de moverse por el terreno desconocido y la oscuridad que lo rodeaba. Cada frase que pronunció, cada indicación sobre dónde podría estar, parecía abrir nuevas puertas a la esperanza, pero también generaba más preguntas. ¿Cómo podía un joven, en un campo abierto, desaparecer tan rápidamente? ¿Qué pudo haber pasado mientras sus padres conducían hacia él siguiendo sus indicaciones? La búsqueda, que se desencadenó inmediatamente después de su desaparición, se volvió un laberinto de esfuerzos infructuosos. La policía, familiares y voluntarios se movilizaron en la zona, utilizando perros rastreadores, linternas y mapas de la región. Cada pequeño rastro que aparecía, cada posible pista, parecía evaporarse ante la realidad de la noche y la extensión del terreno. Los investigadores encontraron elementos que podrían haber dado indicios, señales de tránsito, huellas parciales, lugares donde Brandon había mencionado estar, pero nada condujo a una respuesta definitiva. Era como si el joven simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Durante los días siguientes, la historia de Brandon Swanson comenzó a resonar más allá de Minnesota. La combinación de un joven sano, consciente y responsable que desaparece de repente en un escenario aparentemente ordinario, capturó la atención de medios locales y posteriormente nacionales. Cada detalle que se difundía, sus llamadas telefónicas, la descripción de su ruta, la colaboración de sus padres y la coordinación de la policía, solo aumentaba la fascinación y el desconcierto de quienes seguían el caso. Uno de los aspectos que más intrigó a los investigadores y al público fue la geografía de la zona. Campos abiertos, carreteras secundarias y un terreno que puede ser engañosamente plano pero difícil de recorrer de noche, hicieron que la desaparición de Brandon pareciera, para algunos, casi imposible de explicar de manera lógica. A medida que se analizaban los mapas y las rutas, surgían teorías sobre accidentes, caídas, desorientación o incluso la intervención de terceros, pero nada encajaba perfectamente con la claridad de sus últimas palabras. Además, el factor psicológico juega un papel clave en el análisis de su desaparición. Brandon era un joven inteligente, consciente y con sentido común, alguien que no habría tomado decisiones peligrosas de manera impulsiva. Sin embargo, la situación en la que se encontraba combinaba estrés, oscuridad, frío y la presión de moverse en un entorno desconocido. Cada elemento de su estado emocional esa noche añade una capa de complejidad. ¿Hasta qué punto la fatiga o el nerviosismo pudieron influir en su capacidad para orientarse? ¿Qué decisiones tomó mientras caminaba en la oscuridad que podrían haber alterado su destino? Con cada nuevo año, el caso de Brandon Swanson se ha mantenido vivo en la comunidad de desaparecidos. Familias, investigadores y entusiastas del misterio han tratado de reconstruir cada paso, cada llamada y cada posible movimiento que hizo. Documentales, foros en línea y artículos han mantenido su historia en la memoria colectiva, porque este tipo de desapariciones, jóvenes, conscientes, aparentemente sanos y luego desaparecidos sin rastro, despiertan una mezcla de fascinación y angustia que pocos casos logran generar. Lo que diferencia este caso de otros es que no hay señales claras de violencia ni indicios de un crimen directo. No hay un patrón evidente, no hay un culpable identificado, y cada pequeño detalle que podría parecer relevante se mezcla con otros que generan aún más preguntas. La desaparición de Brandon es un recordatorio escalofriante de que, a veces, la vida puede cambiar en cuestión de minutos y que el mundo que nos rodea puede volverse inesperadamente impenetrable, incluso para alguien joven, sano y preparado. La desaparición de Brandon Swanson, años después de aquel 14 de mayo de 2008, sigue siendo uno de los enigmas más desconcertantes de Minnesota y de Estados Unidos. Oficialmente Brandon continúa desaparecido, no hay cuerpo, no hay pruebas concluyentes de un accidente mortal y no se ha identificado la intervención de terceros de manera verificable. Esa falta de respuestas definitivas es lo que convierte su caso en un misterio que parece desafiar la lógica. Cada vez que se revisan los detalles de aquella noche surgen más preguntas que certezas, y la sensación de frustración se mezcla con una curiosidad casi inevitable sobre cómo alguien puede desaparecer en circunstancias aparentemente normales y predecibles. A lo largo de los años, los investigadores y expertos han propuesto varias teorías, cada una con su grado de plausibilidad y sus propias dificultades. La hipótesis más aceptada sugiere que Brandon, tras salir del coche y caminar por el campo en la oscuridad, pudo haberse desorientado y haber sufrido un accidente sin que nadie pudiera encontrar rastros de él. Sin embargo, esto nunca se ha comprobado. El terreno era difícil,
pero no imposible de recorrer, y la falta de señales de huellas consistentes hace que incluso esta explicación básica tenga grietas. Otras teorías incluyen la posibilidad de que alguien lo haya encontrado y recogido, voluntaria o involuntariamente, o que haya tomado una decisión impulsiva que lo haya llevado a alejarse aún más. Cada hipótesis, sin embargo, choca con los hechos concretos. Sus últimas llamadas telefónicas eran coherentes, detalladas y mostraban que estaba consciente de su entorno, lo que hace que la desaparición repentina sea aún más desconcertante. Desde un punto de vista psicológico, el caso de Brandon también genera reflexiones interesantes sobre el comportamiento humano en situaciones de estrés y vulnerabilidad. Estaba cansado, probablemente nervioso, y enfrentándose a un terreno desconocido en medio de la noche. Pequeños errores de cálculo, decisiones impulsivas o incluso momentos de desorientación pueden cambiar radicalmente la trayectoria de una persona, pero lo que hace que su caso sea tan inquietante es que Brandon parecía preparado, consciente y razonablemente prudente. Su desaparición demuestra cómo, incluso en personas cuidadosas y responsables, una cadena de eventos desafortunados puede generar un desenlace que nadie podría haber anticipado. El impacto en la familia de Brandon ha sido profundo y duradero. Sus padres especialmente han mantenido la búsqueda durante años, hablando con la prensa, participando en programas de radio, colaborando con investigadores y manteniendo viva la esperanza de encontrar alguna pista que finalmente dé sentido a lo que sucedió. Para ellos el caso no es solo un misterio, es la historia de un hijo, un hermano y un joven que no regresó a casa, y cada teoría o suceso nuevo revive tanto la angustia como la esperanza. Además, la desaparición de Brandon Swanson ha tenido un efecto cultural significativo. Su caso es ampliamente discutido en foros de desaparecidos, documentales y podcasts de misterio. Ha servido como un ejemplo de cómo una desaparición puede volverse viral, no por violencia o crimen evidente, sino por la combinación de juventud, normalidad y misterio absoluto. Y eso es lo que sigue fascinando a investigadores y al público, la idea de que alguien puede desaparecer en circunstancias aparentemente ordinarias, dejando tras de sí solo preguntas y especulaciones. En última instancia, la historia de Brandon Swanson nos recuerda la vulnerabilidad inherente a la vida cotidiana. No hay un cierre claro, no hay culpables identificados, ni siquiera una confirmación de su destino. Solo hay un vacío en la narrativa, lleno de hipótesis, teorías y análisis, pero sin una respuesta definitiva. Es un misterio que nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la existencia y sobre cómo, a veces, la vida puede cambiar en cuestión de minutos. Y mientras ese día de mayo permanezca sin resolución, Brandon Swanson seguirá siendo un recordatorio doloroso y fascinante de que algunos enigmas no tienen final, y que el silencio que dejó detrás de sí puede ser tan inquietante como cualquier prueba concreta.